Japón, con su fusión única de antiguas tradiciones y modernos avances tecnológicos, nos brinda una riqueza de historias culturales hipnotizantes, maravillas paisajísticas realmente impresionantes y una historia sumamente diversa. Es común observar a las personas esperando pacientemente por agua después de desastres naturales, como en el reciente terremoto en la península de Noto, en la prefectura de Ishikawa, que tuvo una magnitud de 7,2, provocando olas de tsunami y causando daños en carreteras, energía, servicios de transporte e infraestructura. ¿Cómo logran recuperarse tan rápidamente ante adversidades tan intensas? Esa capacidad de renovación es realmente intrigante. Descubra ahora los secretos ocultos de Japón, una tierra enigmática que se esconde más allá de la costa este de Asia. Japón es un conjunto de 4 grandes islas: Hokkaido, Honshu, la mayor de ellas, Shikoku y Kyushu, junto con más de 3.500 islas menores. A pesar de parecer un país pequeño, Japón posee una extensión de tierra mayor que muchos otros países, como el Reino Unido e Italia. Sorprendentemente, el 80% del territorio japonés está formado por montañas. Con una población de más de 125 millones, de los cuales cerca de 3 millones son extranjeros, el clima varía en diferentes regiones debido a la gran extensión norte-sur del país. En las principales ciudades, incluyendo Tokio, el clima es subtropical y está marcado por 4 estaciones distintas. En Japón el invierno es suave, mientras que el verano es caluroso y húmedo. Anualmente, determinadas regiones del país son impactadas por tifones. Por otro lado, en las áreas septentrionales de Hokkaido y a lo largo de la costa del mar de Japón, el clima es más frío, con intensas nevadas, debido a la posición del país, donde múltiples placas continentales convergen, ocasionando frecuentes terremotos. Esa es una de las razones por las que hay diversos volcanes dispersos por todo el territorio. A pesar de su reducido tamaño, Japón posee una historia vasta. Hace aproximadamente 35.000 años, fue habitado por personas del Paleolítico, provenientes del continente asiático. Unos 20.000 años después, durante el declive de la era glacial, surgió una nueva cultura denominada Jomon, reconocida por sus vestimentas de pieles, viviendas de madera y otras innovaciones. La era Kofun, la primera registrada en la historia japonesa, duró de 250 a 538 después de Cristo y se caracterizó por la presencia de grandes túmulos. Posteriormente, alrededor del año 500 después de Cristo, el budismo fue introducido en el país durante el período Asuka, junto con la escritura china. La cultura nipona floreció durante el período Heian, que abarcó los años 794 a 1185 después de Cristo. En 1185, los señores samuráis, conocidos como shogunes, asumieron el control del gobierno establecido y dominaron Japón hasta 1868, cuando la era de los shogunes llegó a su fin. Una nueva constitución instituyó una monarquía liderada por el emperador. Durante la Primera Guerra Mundial, Japón conquistó el control del norte de China y anexó Corea. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo un papel destacado, pero los ataques con bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki llevaron al país a rendirse. Después de la guerra, Japón se dedicó a reconstruir el país. Con el paso de los años, se convirtió en una potencia económica. Hoy, Japón es reconocido por su avanzada tecnología, su fuerte economía y su rica cultura. La sociedad japonesa es conocida por valorar el trabajo duro y la unión entre las personas. Si estás disfrutando este video, recuerda darle like y suscribirte al canal para más contenido. Hasta el siglo X, la cultura de Japón tenía muchas similitudes con la de China. Sin embargo, con el surgimiento de los samuráis en el periodo Heian y el aislamiento durante el periodo Edo, hubo un cambio significativo en las normas sociales. La influencia occidental moderna es evidente en la cultura japonesa actual, pero los japoneses aún mantienen sus tradiciones culturales, practicando diversas costumbres. Incluso hoy en día existen muchas prácticas y etiquetas japonesas que pueden sorprender a los extranjeros. Por ejemplo, es común quitarse los zapatos al entrar en una casa, y en lugar de abrazos o apretones de manos, las personas se inclinan en señal de respeto.
También es costumbre bañarse por la noche y lavarse las manos al entrar en un santuario. La cultura pop japonesa, especialmente el manga y el anime, tiene un gran impacto. Los mangas son cómics generalmente impresos en blanco y negro, que abarcan una amplia gama de géneros. Es común ver personas leyendo manga en los trenes durante la hora pico. Muchos mangas para niños tienen un estilo sencillo y personajes adorables con ojos grandes. Personajes de manga famosos como Astro Boy y Dragon Ball se han convertido en íconos y son adaptados a series de televisión animadas, muchas veces acompañadas de canciones de artistas populares de J-pop y J-rock, lo que añade aún más emoción a la experiencia. La cultura de Japón es realmente cautivadora, y esto se refleja en los diversos festivales que se celebran en todo el país, donde siempre hay algo sucediendo. Festival de la Nieve de Sapporo, Yuki Matsuri. Iniciado por estudiantes en la década de los 50 con la construcción de una estatua de nieve, este festival de Hokkaido se ha transformado en un gran evento cultural. Hoy en día atrae a más de 2 millones de visitantes que vienen a admirar las impresionantes esculturas de nieve. Festival del Agua Sagrada, Omizutori. Este festival budista, que se celebra anualmente en marzo en Nara, tiene como propósito la purificación espiritual y la celebración de la llegada de la primavera. Durante el Otama Natsu se encienden antorchas gigantes que bendicen a los presentes, simbolizando felicidad y seguridad para el año que comienza. Festival del Pene, Kanamara Matsuri. Realizado en Kawasaki, este singular festival celebra la fertilidad y ha ganado fama internacional, especialmente a través de las redes sociales por su naturaleza inusual y expresiva. Amigo mío, este festival tiene 2 historias realmente locas. Una de ellas cuenta que una pobre mujer tenía un problema bastante inusual. Un demonio había hecho de su zona de placer, si me entiendes, su hogar. Y créelo si quieres, cada vez que conseguía un marido, la criatura mordía el susodicho. Pobrecita, ¿verdad? Pero tuvo una idea genial. Le pidió a un herrero que le hiciera un miembro de acero. Y adivina qué, cuando el demonio intentó morder, se rompió los dientes y la vida siguió normalmente. La otra historia es aún más surrealista. Involucra a una diosa que, al dar a luz a un dios del fuego, terminó lastimándose gravemente la parte inferior del cuerpo. Pero tranquilo, 2 dioses bondadosos aparecieron y la curaron. Y mira, desde entonces, la gente busca ayuda durante el festival para todo, desde problemas de salud hasta fertilidad y partos seguros. Y lo más gracioso, durante este evento es normal ver desfiles de, miembros gigantes por las calles. Y los vendedores, ellos venden dulces con formas bastante sugestivas, digámoslo así. Hay cada cosa que uno ve, ¿verdad? Pero dime una cosa, ¿te meterías ese dulce en la boca? No sé, ¿eh? El Aomori Nebuta Matsuri es uno de los festivales más coloridos de Japón que se celebra en agosto. Este festival presenta carrozas hipnotizantes en forma de criaturas mitológicas y otros personajes famosos japoneses. La palabra Nebuta describe la carroza de una figura guerrera valiente que se exhibe en el centro de la ciudad. Estas carrozas son básicamente réplicas de ejércitos del siglo VIII, creadas para ahuyentar al enemigo. El punto culminante del festival es el desfile diario de enormes carrozas iluminadas por farolillos, rodeadas de grandes músicos de tambor y bailarines. Tokio, con una población de más de 35 millones de personas, es indiscutiblemente la ciudad más avanzada y popular de Japón. Conocida por su bullicio urbano, Tokio es famosa por el cruce peatonal de Shibuya, conocido como Shibuya Scramble, y por la estación de tren más concurrida del mundo, Shinjuku. Además, es un paraíso para los fanáticos de la cultura otaku en Akihabara, repleto de tiendas de juegos, anime y electrónicos. A pesar de su modernidad, Tokio es rica en cultura, con una infinidad de santuarios y templos repartidos por la ciudad que albergan diversos festivales vibrantes a lo largo del año. Sapporo, situada en la parte más al norte de Hokkaido, es una de las principales ciudades de Japón, clasificada como la 5ª más grande en términos de población. Debido al clima frío, Sapporo es conocida por su Festival de la Nieve, que se celebra anualmente en febrero, con increíbles esculturas de hielo y nieve.
La ciudad también alberga un museo que destaca el legado de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1972. Encantando a millones de visitantes cada año, Sapporo ofrece una mezcla armoniosa de encanto contemporáneo e histórico. Osaka, una de las ciudades más grandes de Japón y la mayor de la región de Kansai, es famosa por su vibrante cultura y su deliciosa gastronomía, además de su dialecto único. La ciudad es popular no solo en Japón, sino en todo el mundo, especialmente por albergar Universal Studios Japan y el acuario público más grande del mundo. Pero la verdadera belleza de Osaka se revela en el distrito de Dotonbori, repleto de icónicos letreros de neón en sus numerosos restaurantes e instalaciones de entretenimiento. Y bueno, gente, no tienen idea del trabajo que da hacer estos contenidos. A veces me paso casi una semana para terminarlos. Así que si quieres que mantenga la calidad del canal, ¿qué tal si me das una manito? Un pix de $1 ya salva el día y mantiene el proyecto firme y fuerte. Vamos juntos en esto. Cualquier contribución hace toda la diferencia. ¿Y el pix? ¿Nada todavía? Japón también es reconocido por sus muchos hitos históricos y ciudades que han pasado por notables transformaciones. Castillo de Osaka. Este es uno de los principales destinos turísticos de Osaka, en Japón. Construido en 1583 por Toyotomi Hideyoshi, el shogun que unificó el país, el castillo simboliza su autoridad y el deseo de unificar Japón. Santuario Sumi Yoshi Taisha. Este santuario fue construido antes de la influencia del continente asiático sobre los estilos arquitectónicos japoneses. Es uno de los mejores del país y ofrece a los visitantes una visión de la vida en Japón antes del desarrollo moderno. Hiroshima. Conocida en todo el mundo por la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima se ha recuperado notablemente y se ha convertido en un símbolo de paz y resiliencia. La ciudad fue reconstruida como una metrópoli resiliente, testimoniando la fuerza y la determinación del pueblo japonés. Parque Memorial de la Paz de Hiroshima. Este parque es un memorial dedicado al legado de Hiroshima como la primera ciudad del mundo en sufrir un ataque nuclear. Ubicado donde antes había un gran centro comercial y residencial, fue transformado en un amplio campo por la explosión. En la cima de la lista de experiencias imperdibles en Japón está la aventura de escalar el monte Fuji. No solo es el volcán más alto y activo del país, sino también una montaña tan sagrada en el sintoísmo que probablemente tenga su propio código postal celestial. Situado al suroeste de Tokio, es una travesía tan impresionante que puede que necesites un momento para recuperar el aliento. Y eso es incluso antes de empezar a subir. Pero espera, hay más. El monte Fuji no es solo un gigante dormido. Es un gigante dormido con un montón de actividades recreativas. Esquí, visitas a museos de arte y exploración del santuario. El santuario Fujisan Hongu Sengen Taisha es como un parque temático natural, pero sin las largas filas ni los precios exorbitantes. La vida nocturna en Tokio es tan emocionante que puede dejarte sin aliento. El barrio de Shinjuku alberga el famoso restaurante Robot, donde los camareros tienen movimientos tan mecánicos que podrías sentirte en una película futurista. Y explorando las calles estrechas de la ciudad, encontrarás muchos restaurantes y bares escondidos que ofrecen una experiencia auténtica de izakaya bar hopping. El izakaya bar hopping es una forma de disfrutar la vida nocturna en Osaka, Japón, como una búsqueda del tesoro. Pero en lugar de encontrar oro, descubres deliciosos platos de ramen. Sin embargo, Japón no es solo luces brillantes y aventuras gastronómicas. También posee una rica herencia histórica. El Museo de la Bomba Atómica en Nagasaki es un testimonio de ello, relatando los hechos trágicos del 9 de agosto de 1945, con exposiciones, videos, una librería y un espacio para la reflexión. El museo ofrece a los visitantes la oportunidad de reflexionar y rendir homenaje a quienes perdieron la vida en la guerra. Es un recordatorio sombrío pero importante de que incluso en medio de la alegría y la luz, siempre debemos recordar y aprender de nuestro pasado. Los trenes bala japoneses son verdaderos íconos sobre rieles.
Estos famosos Shinkansen pueden alcanzar impresionantes 320 kilómetros por hora sin ninguna dificultad. Estoy de acuerdo en que el precio puede ser un poco alto, pero la emoción y la eficiencia de viajar en estas maravillas son simplemente incomparables. ¿Y quién diría que Japón no tiene sus momentos peculiares? Aoshima, conocida como la isla paraíso de los gatos, añade un toque peludo a la lista de las cosas más extrañas del país. Aquí encontrarás un felino en cada esquina, disfrutando del sol y paseando por la playa. Estos amigos peludos añaden un encanto especial a la isla, proporcionando una experiencia única y llevando el amor de Japón por los animales a otro nivel. Y en cuanto a espectáculos, Japón los ofrece en abundancia. El famoso cruce peatonal de Shibuya es un verdadero espectáculo, con cerca de 2.500 personas cruzando la calle en cada cambio de semáforo. Y por la noche, el espectáculo de luces de neón es impresionante. Pero espera, aún hay más. Japón también está redefiniendo el mundo submarino con la bahía de Susame, en Wakayama, reconocida por el récord Guinness como el lugar de buceo más profundo del mundo. Y lo mejor, los visitantes pueden enviar una postal impermeable directamente desde las profundidades del océano, creando una conexión única entre el mundo submarino y la vida en la Tierra. Y entonces, ¿qué aspecto de Japón te parece más interesante? Solo no vayas a decir que es el helado o la paleta con forma de miembro humano. Déjanos saber en los comentarios. En las grandes ciudades, es común encontrar lugares famosos por sus hermosos paisajes, monumentos importantes, atracciones interesantes y zonas antiguas llenas de historia y cultura. Por otro lado, también existen regiones que los habitantes locales pueden ver con cierta desconfianza. En esta guía vas a explorar conmigo y experimentar toda la magia de Kabukicho y el famoso distrito de Shinjuku, más conocido como el distrito de la luz roja, lleno de entretenimiento, si sabes a lo que me refiero. Por supuesto, y lo más importante, lo que necesitas evitar para mantenerte seguro. No querrás viajar con un boleto solo de ida, ¿verdad? Durante el día, Kabukicho parece ser un lugar bastante tranquilo, con teatros interesantes, tiendas geniales, hoteles elegantes y muchos lugares para comer. Hasta parece un buen lugar para llevar a la familia y disfrutar del ambiente de la ciudad, ¿verdad? Pero cuando el sol se pone, la cosa cambia. Las calles se llenan de luces parpadeantes, música alta saliendo de los locales y la noche apenas está comenzando. Pero hay algunos lugares que es mejor evitar. Kabukicho es famoso por su animada vida nocturna, pero también tiene un lado algo oscuro al que conviene prestar atención. Uno de los peligros son los tipos de la yakuza, la mafia japonesa. La yakuza es como la dueña del lugar aquí en Kabukicho, con muchos de sus negocios ocurriendo por aquí. La presencia de ellos puede ser intimidante y siempre verás algunos policías por ahí intentando mantener el orden. No es que todos los bares y clubes estén controlados por la yakuza, pero su influencia se siente. Por tu propia seguridad, es bueno mantener la calma y evitar problemas, especialmente si estás bebiendo. A veces la yakuza y la policía trabajan juntas para mantener todo bajo control y no les gusta el desorden en su territorio. Si sueles meterte en problemas o perder el control cuando bebes, quizás sea mejor que solo pases rápidamente por Kabukicho. Mantente atento y disfruta la noche con responsabilidad para no meterte en líos. Y ten cuidado también con las estafas. Las estafas son bastante comunes aquí, lamentablemente, como en otras zonas de luz roja. Es importante estar alerta para no caer en trampas. Un consejo es no confiar en nadie que esté en la puerta de un lugar intentando convencerte de entrar. Y si te dan un precio, puedes esperar que te cobren al menos el triple de eso. Pueden aparecer cargos extra, puertas cerradas con llave, y cuando te das cuenta, tu cartera está más ligera sin que ni siquiera lo notes. Es como un juego sucio que estos lugares hacen para engañarte, pero está disminuyendo un poco. Aún así, es bueno estar atento y ser astuto. Si estás de turista por aquí, no caigas en el cuento de precios bajos u ofertas increíbles. Echa un vistazo a las reseñas de los lugares antes de ir. Mantente atento a lo que sucede a tu alrededor y usa el sentido común. Disfruta de las cosas buenas durante el día y aprovecha la noche con cuidado. Siguiendo estos consejos, tu experiencia en Kabukicho será segura y agradable. Vamos a embarcarnos en un viaje en el tiempo y explorar los pequeños y animados bares de Golden Gai.
donde realmente puedes sumergirte en la cultura japonesa de beber junto a los lugareños. Allí, cada bar tiene su propio estilo, atrayendo a diferentes tipos de personas y ofreciendo una variedad de bebidas y aperitivos. Pero mira, hay algo importante que debes saber. Algunos bares solo atienden a clientes habituales y, por lo general, no les gusta servir a extranjeros debido a la dificultad con el idioma. No es que sean maleducados, solo quieren mantener un ambiente más tranquilo para la gente que va todos los días. Si realmente quieres ir a uno de estos lugares, es bueno ir acompañado de un amigo japonés, porque con alguien que hable japonés es mucho más fácil entrar en los bares y clubes de kabukicho. Ya los clubes nocturnos, los llamados kyabakura, y los clubes de anfitriones. La diferencia está en a quién atienden. Los kyabakura son más para hombres, mientras que los clubes de anfitriones son para mujeres. Dentro de estos lugares vas a encontrar hombres y mujeres atractivos que no solo son agradables a la vista, sino también para conversar. Ellos son como vendedores. Cuanto más compres, más ganan. Así que harán de todo para que bebas bastante. A pesar de eso, la interacción con estos anfitriones puede ser bastante divertida. Estos profesionales están altamente entrenados para hacerte sentir especial, atendiendo cada uno de tus pedidos y tratándote como si fueras el auténtico rey de todo el mundo, pero sin tocarte. Cuantas más bebidas logren que compres, mucho mayores serán las comisiones acumuladas y más dinero ganarán durante su turno. Para motivar a los invitados a gastar lo máximo posible, harán que bebas todo lo que puedas, empleando para ello todas las tácticas que sean necesarias. Amigo, no sé, pero tú le pagarías a alguien solo para conversar. Esta gente de Japón es demasiado necesitada. El Callejón de la Memoria. Este lugar comenzó como una zona ilegal de bebidas en los años 40 y pronto se convirtió en el punto de encuentro para quienes buscaban bebidas baratas, brochetas y un estilo medio cabaret. En aquella época no había muchos baños por allí, así que los clientes orinaban en las vías del tren, lo que le valió el apodo de Pis Alley, o Callejón del Pis en español. No esperes encontrar cócteles elegantes ni vinos caros allí. La bebida es sencilla, barata y hay en abundancia. Cada restaurante ofrece cerveza, sake y otras bebidas japonesas a precios razonables. En cuanto entras, el olor a barbacoa lo invade todo, y los pinchos de pollo son la especialidad. Además, está el nikomi, un guiso bien contundente hecho de carne, vísceras y verduras. Perderse por el Callejón de la Memoria es una experiencia única, sumergiéndose de lleno en la cultura local de bares. Vaya, chicos, producir contenido de calidad da un trabajazo, ¿verdad? Hay investigación, guión, edición y un montón de cosas más involucradas en esta aventura de hacer videos geniales. Si quieren ayudar a mantener el canal con la calidad bien arriba, cualquier contribución es súper bienvenida. Si pueden dejar un pix de $1, ya es una gran ayuda. Gracias por el apoyo y la consideración, chicos. ¿Quieres ver una cabeza gigante de Godzilla? En el 8º piso del Hotel Gracery encuentras una réplica a tamaño real de esta legendaria criatura, con la boca abierta y todo, lista para impresionar. Se recomienda reservar una habitación en el hotel o disfrutar de las delicias del Bonjour, un lugar con vista panorámica que ofrece una vista increíble de la cabeza de Godzilla. Y lo mejor, la réplica se ilumina, ruge y suelta vapor para imitar la respiración atómica o lanzar bolas de fuego. Es una atracción imperdible para los fanáticos del monstruo y una adición emocionante a la vibrante atmósfera de Kabukicho. Y si quieres hacer unas compras, no puedes dejar de visitar Don Quijote, también conocida como Donkey. Es una tienda de descuentos que está abierta a las 24 horas y tiene de todo un poco, desde productos farmacéuticos hasta ropa, electrónicos e incluso alcohol. También tienen muchos artículos geniales para regalar y servicios especiales para turistas, como exención de impuestos y aceptación de varias monedas. Es el lugar perfecto para hacer unas compras antes de volver a casa. Si buscas un lugar diferente para hospedarte, los moteles para parejas son una opción interesante. A pesar del estigma, muchas personas viajan a Japón para experimentar estos hoteles. Incluso amigos y familias participan de esta aventura para disfrutar del lujo y la privacidad que ofrecen.
A los recién casados les encanta pasar la noche de bodas en estos lugares. Los precios son similares a los de los hoteles normales, pero vienen con muchos detalles geniales, como sauna privada, karaoke, televisores enormes, todo en la misma habitación. Algunos incluso tienen habitaciones temáticas para que elijas. Si quieres probar suerte, ¿qué tal experimentar el pachinko? Es un juego de pinball japonés muy popular, con varias salas en Kabukicho. Metes tus moneditas en la máquina y esperas escuchar el sonido de las bolitas cayendo. Puedes ganar más bolitas o no, todo depende de la suerte. Pero ten cuidado de no gastar todo tu dinero en eso. Y por último, pero no menos importante, visita el santuario Hanazono. Es un lugar mucho más tranquilo en comparación con otras actividades en Kabukicho y mucha gente pasa por allí sin darse cuenta. Pero por la noche, todo iluminado, es una vista increíble. El santuario está dedicado a una deidad de la fertilidad y tiene varios festivales a lo largo del año. Es un lugar ideal para tomar fotos y escapar un poco del bullicio de la ciudad. Kabukicho puede ser un lugar súper interesante para explorar, siempre y cuando tomemos algunas precauciones, ¿verdad? Si logramos ver más allá de las cosas no tan buenas que pueden suceder allí, se puede disfrutar Tokio de una manera muy diferente. Y si nunca tuviste la oportunidad de ver un lugar así en tu país, Kabukicho sin duda es un sitio que vale la pena conocer en el corazón de Tokio. Solo necesitas mantenerte alejado de actividades un poco arriesgadas o molestas, ¿sabes? Pero conversar con un anfitrión o anfitriona puede ser una experiencia única e inolvidable. ¿Quién sabe si surge algo, eh? Si te gustó el video, comenta Kabukicho para que yo sepa que llegaste hasta aquí. Y revisa el video que está apareciendo en la pantalla para saber más sobre este lugar misterioso. Gracias, gente, y hasta la próxima.